En vivo, Casa de Gobierno, habla Capitanich. En este sentido, con la participación también en forma plena de los 5 miembros. La misma presidenta dio la bienvenida al presidente Horacio Cartés de la República Hermana de Paraguay por su retorno, obviamente, a la cumbre de Mercosur y también, por supuesto, la exigencia inmediata del cese de fuego por parte de Mercosur en el conflicto de Gaza y, a su vez, también la solidaridad de los países miembros de Mercosur respecto a la posición de la República Argentina asociada al conflicto con los fondos buitres. Y además, en la recepción de la presidencia pro tempore, la misma presidenta de la Nación ha remarcado la necesidad de establecer esencialmente que Mercosur es una oportunidad que debe ser valorada desde el punto de vista histórico. Es una oportunidad para propiciar y promover asociaciones estratégicas de una manera inteligente a los efectos de lograr sistemas win-win, es decir, ganador-ganador con incentivos muy claros para procesos de integración de carácter industrial y dio un ejemplo muy concreto en materia del complejo de la industria automotriz, en el sentido de estimular la producción integrada de autopartes para aumentar el componente de fabricación nacional, garantizar la generación de mayor cantidad de empleos de buena calidad y de esta manera generar las condiciones para abastecer la demanda interna y las exportaciones de automóviles. En este sentido, destacó claramente los vínculos de cooperación desde el punto de vista económico, comercial, entre nuestros respectivos países y también la unidad que surge de nuestras costumbres, de nuestros valores y de nuestra cultura. De manera que esta oportunidad histórica, con una asociación estratégica de carácter inteligente, es la que debe garantizar la inclusión de otros países miembros, en el caso de Bolivia, que es una cuestión próxima a incluir, y también, por supuesto, la perspectiva de otros acuerdos comerciales con otras regiones del mundo. También quería destacar que la Cámara Inmobiliaria Argentina va a mantener reuniones con autoridades del Banco Central de la República Argentina para agilizar la utilización de las operaciones de compraventa inmobiliaria del título SEDIN, precisamente a partir del cual es absolutamente imprescindible generar los incentivos correspondientes para que el sistema financiero promueva la utilización de estos instrumentos para promover su uso en el proceso de comercialización de los bienes inmuebles, sobre todo usados. Y a su vez también, dentro de instantes, voy a tener una reunión con el ministro de Obras Públicas de la República Hermana de Chile, Alberto Undurraga Vicuña, en virtud del seguimiento de la declaración presidencial conjunta del 12 de mayo del corriente año. Allí ambas mandatarias, Michelle Bachelet de la República Hermana de Chile y la doctora Cristina Fernández de Kirchner de la República Argentina, indican claramente la necesidad de avanzar en los procesos binacionales de integración física y de conectividad entre ambos países e instruyen a la EBIFETRA, que es el ente binacional, precisamente para propiciar estos mecanismos de integración. Como se recordará, una meta promovida por la presidenta Bachelet fue duplicar el sistema de conectividad por túneles por pasos, digamos, fronterizos entre Argentina-Chile, Chile-Argentina, y a su vez también obras que están en proceso de tratamiento como Aguas Negras, como el túnel de baja altura del tren Trasandino Central, constituyen obviamente obras que serán analizadas con las observaciones correspondientes para avanzar en un cronograma que nos permita garantizar procesos de licitación a los efectos de la ejecución de las obras. De manera que esta es una cuestión que implica la evaluación conjunta de los avances y seguramente en el día de la fecha se publicará un informe de situación respecto a la misma. Jefe de Gabinete, muy buenos días. Daniel Salazar, de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Consultarle sobre si hoy el gobierno tiene una mirada un poco más optimista sobre las definiciones que se están dando en Nueva York con respecto a los fondos buitres, a la resolución de ese conflicto en virtud de todas las posibilidades
de llegar a un acuerdo según las versiones que hoy están circulando, y de ser así, hoy tendríamos que tener una mirada positiva. Antes analizábamos desde el punto de vista de la zozobra, las perspectivas de la economía argentina. ¿Cómo podría influir entonces ahora positivamente de llegarse a un acuerdo en la economía nacional? Mire, no me parece oportuno efectuar ningún comentario en el día de la fecha, en virtud de lo siguiente. Primero, cualquier comunicación oficial será a través de comunicado de prensa o comunicación oficial del ministro de Economía, Axel Kicillof. Y eventualmente cuando se plantean acuerdos entre privados es una cuestión que involucra solamente a agentes privados, por lo tanto no constituye una opinión por parte del sector público. Por lo tanto, lo que quisiera transmitir muy claramente hoy es que en el día de la fecha cualquier comunicación se hará pública a través de los canales correspondientes. Sí, ministro Juan Zapiola, de la Radio Pública de la Ciudad. Al margen de estas conversaciones que se llevan en Washington, ¿se tiene conocimiento de algún gesto que haya hecho la administración Obama en relación con los fondos buitres y su aceptación o no acerca de una eventual oferta de la Argentina? No ha habido ningún tipo de comentario al respecto. Y aparte, me parece que es muy claro que nosotros hemos hecho los mejores esfuerzos desde el punto de vista de la búsqueda de un diálogo para establecer condiciones de negociación que la República Argentina establece. Esto es, condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables para el 100% de los bonistas. Esta ha sido una posición muy clara, indubitable por parte de la República Argentina, defendiendo el interés general de un país soberano en virtud del proceso de reestructuración de deuda llevada adelante. Y aparte, yo lo he transmitido en varias oportunidades, lo repito una vez más, el proceso de reestructuración de deuda de la República Argentina no fue de un día para el otro. Desde el año 2001 en adelante, recién en el año 2005, en el primer semestre, se generaron las condiciones para el proceso de reestructuración con el 76% de adhesión de bonistas. Con posterioridad se produjo una reapertura del canje en el año 2010. En ambas cuestiones, en ambas etapas, se promovieron sanciones de iniciativas legislativas en el ámbito del Congreso. En el año 2010 se logró el 92,4% de acuerdo del proceso de reestructuración de deuda. Esto quiere decir que queda aún pendiente el 7,6%. De ese 7,6%, el 1% de los bonistas han obtenido una sentencia en el Tribunal Jurisdiccional de Nueva York. El resto está en otro estado de situación con diferentes particularidades. Pero paralelamente, la Argentina canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional en el año 2006 por aproximadamente 9.500 millones de dólares. Paralelamente, la República Argentina pagó 190.000 millones de dólares de servicios de capital e intereses de deuda en diferentes conceptos. Paralelamente, la República Argentina logró un acuerdo con Repsol para pagar la expropiación de YPF, logrando tres efectos en simultáneo. Primero, logrando la adquisición de un activo a plazo. O sea, muchos dicen, Argentina aumenta la deuda con Repsol. No es así. Argentina lo que hace con Repsol es incorporar un activo adquiriendo el mismo a plazo. En segundo lugar, con la adquisición de Repsol logramos tener una empresa como YPF competitiva para expandir áreas de exploración y explotación, para maximizar los niveles de rendimiento de explotación hidrocarburífera a los efectos de sustituir importaciones y garantizar sustentabilidad desde el punto de vista del objetivo de autoabastecimiento energético. Y en tercer lugar, paralelamente con eso, lo que se logra es precisamente la cancelación de 61 juicios que había promovido oportunamente por parte de la empresa Repsol. Entonces, se logró resolver esta en una cuestión compleja de negociación por 2 años aproximadamente. También el Club de París implicó una compleja negociación que es necesario destacar lo siguiente. El Club de París, como dijo la misma presidenta, un invento argentino del año 1956, por 700 millones de dólares para la liberalización del comercio exterior, implicó
que el último acuerdo cumplible entre el 92 al 2001 fue en el año 1992. La declaración del default en el Club de París fue en el año 2001. Después de 13 años se pudo establecer un acuerdo con el Club de París. Y el acuerdo con el Club de París, primero, se hizo sin la auditoría del Fondo Monetario Internacional ni la participación del mismo, que es una condición y una exigencia sine qua non para aquellos países que no pagan al contado. Segundo, muchos cuestionan respecto a esta deuda, pero el Club de París no es una deuda contraída por este gobierno, era una deuda en default de otros gobiernos. Entonces, lo que hizo la República Argentina es generar las condiciones oportunamente en el año 2008 para el pago al contado, pero a partir de justo de la decisión del pago al contado ocurrió la crisis financiera internacional con la caída de Lehman Brothers y su efecto sistémico en el sistema financiero internacional. ¿Qué hizo la República Argentina? Lo que hizo es generar las condiciones oportunas para una negociación. Entonces, muchos cuestionan desde la oposición, porque no tienen otra cosa que decir, pero la verdad es que cuestionan el acuerdo con el Club de París desde el punto de vista de los intereses punitorios, pero en realidad hay una regla de comportamientos desde el punto de vista de los países asociados claramente a eventuales quitas y solamente se dan para países con un ingreso per cápita sustancialmente bajo. Por lo tanto, no están dadas las condiciones por las reglas del Club de París para quitas de carácter significativo. Entonces, lo que se estableció es una consolidación de la deuda, tal cual lo prescriben los mecanismos correspondientes del mismo club, y en consecuencia lo que negoció la República Argentina en condiciones satisfactorias fue una tasa de interés del 3%, y a su vez que está asociado a inversión directa por parte de las empresas de los países miembros para generar un balance de divisas satisfactorio para el país. O sea, un instrumento novedoso y creativo que al mismo tiempo que reduce el costo financiero por la reducción de tasa de interés, establece un plazo de 5 años como mínimo, 7 años como máximo, promueve los incentivos a la inversión privada y genera las condiciones de regularización de la deuda. Por lo tanto, deuda no contraída, deuda regularizada, deuda cuya primera cuota fue pagada por 642 millones de dólares en el día de ayer. Entonces, lo que quiero transmitir es que estas negociaciones son siempre complejas porque involucran una multiplicidad de intereses y a su vez complejas negociaciones requieren tiempo y requieren un horizonte previsible para generar las condiciones satisfactorias para las partes. Entonces, claramente estamos ante una última etapa de la regularización de obligaciones financieras por parte del Estado argentino en el marco de la continuidad jurídica del Estado. Deuda no contraída por este gobierno, deuda pagada por este gobierno. Y en ese contexto nos falta solamente esta última fase y entendemos que deben darse las condiciones que la Argentina ha planteado sistemáticamente. Condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables para el 100% de los bonistas. Señor Ministro, soy Miguel Nicolich de Radio Rivadavia. A pesar de regir la lista de precios cuidados tanto para alimentos y medicamentos, los supermercados dan cuenta sobre la acentuada caída en las ventas. ¿Qué está haciendo el gobierno para solucionar esta crisis en el sector comercial? Primero. Y segundo, en las últimas horas ha aparecido en el influyente diario norteamericano The Wall Street Journal una nota relacionada al acentuado crecimiento del patrimonio de la familia Kirchner. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, ¿qué puedo decir de Wall Street Journal? Que es una estrategia deliberada de los fondos buitres para generar campañas de desprestigio y de desacreditación permanente al gobierno argentino y a sus miembros. No tengo más nada que decir, que es la burda mentira y patraña sistemática que han realizado desde siempre medios opositores de carácter nacional e internacional. Y respecto al tema estrictamente asociado al tema de evolución de ventas, lo que nosotros hemos observado es, primero, que el índice de precios al consumidor han tenido una línea descendente desde el mes de enero a la fecha. Segundo, que el índice de precios al consumidor nuevo ha tenido efectivamente un sistema de remisión de información y aprobación por parte de organismos multilaterales de crédito, precisamente por la confiabilidad de los mismos. Tercero, que sistemáticamente desde usinas opositoras tenemos ataques respecto al índice. Y la verdad es que se pretende comparar un índice
que tiene 230.000 mediciones por mes, con un índice del Congreso que surge del Congreso de supuestas consultoras que miden 100 productos en un área determinada. La verdad es que no tiene ningún tipo de consistencia metodológica y muchos medios de comunicación le dan la misma jerarquía y la misma entidad a un índice trucho, de carácter opositor, mamarracho desde el punto de vista metodológico, la misma proporción y jerarquía que un índice de precios al consumidor que tiene todas las características de lograr un sistema de carácter federal, con un sistema de 6 canastas, de 230.000 mediciones, de 160 encuestadores, que obviamente pondera la multiplicidad de productos que integran esa canasta. Entonces, la verdad es que no tiene ningún asidero. Y la evolución del nivel de ventas es una evolución que se da en distintos niveles y rubros correspondientes. Nosotros lo que hemos observado es que en el primer semestre del año 2014 hemos tenido reducción o una línea descendente en la reducción del índice de precios al consumidor, un mejoramiento en las condiciones de negociación salarial en paritarias con un impacto real del 1,9% positivo. Tercero, que ese mayor aumento del poder de compra puede tener un impacto favorable desde el punto de vista de las perspectivas de consumo del segundo semestre y, obviamente, el nivel de ventas o de comercialización de distintos bienes por parte de los supermercados tiene que darse también con la posición en materia de precios. Como usted sabe, hemos tenido una expansión del nivel de productos asociados a precios cuidados, a la cadena de vinculación entre proveedores y consumidores, y en realidad los estímulos de venta, independientemente de las condiciones macroeconómicas, debe también darse por el esfuerzo de los supermercadistas. En este sentido quiero transmitir, yo lo dije ayer, lo repito siempre, la Organización Mundial del Comercio destaca que en los últimos 20 años el comercio internacional creo que evoluciona en torno al 4,7%, la cifra más baja en los últimos 20 años, que es el 5,3% en promedio de los últimos 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un problema serio en la economía internacional desde el punto de vista de la demanda externa. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que Brasil tiene alta dependencia del mercado de China, del mercado de la Unión Europea, del mercado de Estados Unidos. Si estos mercados, que son sustantivos, tiene una reducción de los niveles de su demanda externa, o sea, de las ventas, automáticamente influye en el menor influjo de divisas proveniente de las ventas externas. Entonces, si hay menor influjo de divisas proveniente de la deuda externa, impactan los niveles de inversión y de consumo. Y obviamente afecta a la República Argentina desde el punto de vista de su capacidad de comercialización de venta externa y también de ingreso de divisas. Entonces, eso afecta en forma sistémica el desenvolvimiento de la economía de los países. Esto es lo que está ocurriendo en esta etapa. Hemos dicho varias veces que desde el año 2003 al año 2008 el crecimiento de la economía mundial fue muy alto. Después hubo una caída dramática en el año 2009 como consecuencia de la crisis financiera internacional. Hubo un overshooting o un incremento sustantivo en el año 2010 y desde el año 2010-2011 y desde el año 2011, 2012, 2013, 2014 observamos una desaceleración en el nivel de actividad económica de la economía mundial. Por ejemplo, China, que crecía a más del 10,4% anual, crece en proyección este año al 7,5%. Por ejemplo, Brasil, por ejemplo, otras economías del mundo, Estados Unidos, Unión Europea, etc. Entonces, creo que hay que entender la lógica de lo que ocurre en el mundo para ver el impacto en la economía local. A su vez, nosotros tenemos en el ámbito regional un problema adicional, esto es, que el nivel de transacciones de carácter comercial dentro de la economía, dentro de la región, o sea, Mercosur, UNASUR, o sea, América del Sur, es equivalente al 20%. En otras regiones de integración económica en el mundo, este mecanismo de comercialización es equivalente al 60%. Entonces, lo que nosotros tenemos que esperar es, primero, que la economía mundial no siga creciendo a altas tasas, pero tienda a una mayor recuperación sistémica. Segundo, que
tengamos un incremento en los volúmenes de comercialización de la economía regional. O sea, del 20% pasar al 30, 40, 50 y 60%, lo cual aumenta la demanda externa de nuestros productos y aumenta el flujo y el volumen de exportaciones. Y en tercer lugar, cuando esto ocurra, automáticamente este influjo de divisas adicional también promueve la recuperación del volumen de importaciones y la tasa de inversión, y eso implica la sostenibilidad de la tasa de crecimiento del producto y del empleo. De manera que este es el contexto y así hay que analizar el comportamiento de la economía argentina dentro de la economía mundial. Muchas gracias.